La última vez que publiqué este fanfic, recibió varias infracciones y terminó siendo retirado. No hace falta explicar el motivo. Aún así, como no me importa, decidí volver a subirlo. Tampoco esperen que lo actualice de inmediato, ya que tengo otros fanfics que debo continuar, y además, soy bastante flojo a la hora de escribir. La mayoría de las veces solo lo hago por aburrimiento. Renuncia de derechos. No soy dueño de ninguno de los personajes, imágenes o técnicas que salgan en la historia. Todos los derechos a sus respectivos creadores y creadoras. Corazón de héroe. Capítulo 1. Misiones. Naruto y High School de XD. A primera hora de la mañana, los rayos del sol se impusieron con fuerza a través de los cristales de una ventana, colándose por las cortinas entreabiertas, que poco pudieron hacer para frenar su avance, como dedos dorados que rasgaban la penumbra, inundando la habitación con su luz cálida y vibrante. La claridad, tan intensa como una llamarada, se proyectó directamente sobre el rostro de un joven adolescente rubio, que al instante frunció el ceño, como si la luz fuera una invasión imprevista. Incomodado, rápidamente tomó una almohada y, con un gesto casi desesperado, la colocó sobre su rostro, intentando atrapar la oscuridad como un refugio frente al desbordante resplandor del día. Rink, rink, rink. Como si los rayos del sol no bastaran para perturbar su descanso, el sonido penetrante y afilado de un despertador irrumpió en la quietud de la habitación, llenándola de un estruendo que desbarató cualquier intento del chico por dejarse llevar nuevamente por el sueño. El chico, de cabellera rubia, gimió, su cuerpo aún adormecido, mientras se incorporaba lentamente. Con gesto adusto, extendió la mano en busca del interruptor del molesto aparato, que descansaba sobre una mesita de noche cercana, desafiando su voluntad de seguir durmiendo. Naru, apaga esa cosa, murmuró una voz suave, casi como un suspiro, proveniente desde su costado. El chico, cuya mente aún vagaba entre las brumas del sueño, apenas logró descifrar el eco lejano de aquellas palabras. Su mano, que ya descansaba sobre el despertador, se crispó al instante al encontrar el interruptor. Con un movimiento brusco y un clac seco, apagó el insistente aparato, poniendo fin al molesto zumbido que había irrumpido en la tranquilidad de la habitación. Luego, se incorporó lentamente y se sentó al borde de la cama, dándole la espalda a la persona con la que compartía el espacio. Alzó los brazos en un estiramiento largo y expansivo, y dejó escapar un bostezo profundo, mientras la somnolencia abandonaba su cuerpo como la última niebla de la madrugada. El colchón crujió bajo un movimiento ligero, y las sábanas se deslizaron con suavidad cuando su compañera de cama replicó su gesto, lo que atrajo su atención. Se giró, y al posar la mirada sobre su figura, ¡fuush! Un chorro de sangre brotó con fuerza de su nariz al contemplar el estado de desnudez en el que se encontraba su compañera de habitación. El impacto fue tan abrupto que por poco lo lanza de espaldas, pero logró estabilizarse a tiempo, manteniéndose apenas erguido por pura inercia y desconcierto. ¿Pero qué rayos? ¿Por qué estás desnuda, Kumi? Preguntó el chico, visiblemente desconcertado, mientras presionaba con el dorso de la mano su nariz sangrante y de vez en cuando, no podía evitar lanzarle una mirada furtiva al cuerpo completamente expuesto de su compañera. Juraría que ella estaba vestida cuando se acostaron a dormir, vestida de forma muy reveladora, sí, pero vestida al fin y al cabo. Su compañera, una chica de unos 17 años, más o menos la misma edad que él, era una belleza en toda la extensión de la palabra. Tenía la piel clara, ojos de un peculiar tono marrón rojizo y un cabello largo de color naranja que caía en suaves mechones. Estaba ligeramente despeinado en las puntas para combinar con su flequillo y copete desordenado. Lo más llamativo de ella eran las orejas de zorro anaranjadas con puntas blancas que emergían de su cabeza, perfectamente a juego con las 9 colas esponjosas que se extendían desde su espalda baja, 9 en total. La chica soltó un confundido al registrar su pregunta. Bajó la mirada hacia su propio cuerpo, como si recién se percatara de su estado. Luego, una sonrisa burlona y seductora curvó sus labios antes de responder. Bueno, hacía calor anoche, así que me quité la ropa. Además, no sé por qué te quejas tanto, si tú también estás casi desnudo. Mientras hablaba, señaló con descaro el hecho de que él solo llevaba calzoncillos. Sus ojos recorrieron lentamente el torso desnudo del chico, disfrutando sin pudor de la vista. Y para ella, vaya que era una vista más que agradable. ¿Acaso te molesta que esté así?, inquirió la chica con una sonrisa traviesa, esa mezcla encantadora de picardía y seducción que parecía envolverla como un perfume invisible.
Se acercó con lentitud vulpina, y sin el menor pudor, apoyó sus voluptuosos pechos contra el torso desnudo del chico, rozando su cuerpo con el de él en un vaivén sutil pero deliberado, como si quisiera que cada fibra de su suavidad quedara impresa en su piel. Son tan increíblemente suaves. Pensó el chico, sintiendo como su corazón golpeaba con fuerza, como si buscara escapar de su pecho. Aquella calidez que lo envolvía lo desconcentraba por completo. Su mente se nublaba con esa placentera sensación que se apoderaba de sus sentidos. Le resultaba imposible ignorar la suavidad del cuerpo desnudo de su compañera de cuarto, especialmente cuando ella se atrevía a pegarse de forma tan descarada. Naruto respiró hondo, intentando apaciguar los deseos que lo quemaban por dentro. Le resultaba casi inhumano contenerse, evitar simplemente tomarla en brazos y entregarse a ese impulso salvaje de hacer la suya sin miramientos. No era la primera vez que ella lo provocaba de ese modo, y si no fuera por los principios que aún conservaba y porque sabía que ella solo lo hacía para molestarlo, habría cedido hace tiempo a sus instintos más primarios. Sus hormonas, rebeldes y agitadas, le exigían rendirse, pero aún así lograba seguir manteniéndose firme. Ya se había acostumbrado, en cierto modo, a sus provocaciones, aunque no podía decir que estuviera completamente inmunizado a sus encantos. Había oído que las kitsune tenían esa naturaleza seductora, juguetona, y él lo atribuía todo a eso. Pensaba que sus insinuaciones no eran más que simples travesuras con las que buscaba incomodarlo y divertirse. Pero estaba completamente equivocado. Lo que no entendía era que, detrás de cada roce, de cada mirada atrevida, se escondía un anhelo genuino. Que él la viera como una mujer de verdad, con deseo, con interés, no solo como una amiga. Ella no hacía todo eso solo por capricho. Lo hacía porque en verdad quería que él la notara. Quería que él la deseara con la misma intensidad con la que ella lo deseaba a él. Que no solo notara su cuerpo, sino que la reconociera como alguien capaz de hacerlo perder el control, no por un juego, sino por lo que en verdad sentía. Que cuando la mirara, no viera solo una compañera, sino una mujer completa, real, deseosa de ser suya. Vaya, alguien parece estar demasiado animado hoy. Y ahí estaba. Parecía que Kumi había decidido comenzar con sus burlas por su reacción. Esto provocó que las cejas del chico se crispasen violentamente. Su primera acción fue apartarse de la chica para ocultar a su emocionado amigo con sus manos, aunque el fuerte rubor en sus mejillas delataba su vergüenza. Esto es porque es temprano, ya sabes, por la fisonomía masculina, nos pasa todo el tiempo, no es algo que pueda controlar, ¿sabes? El chico se esforzó por arrastrar las palabras hasta su boca, sin lograr reprimir un ligero tartamudeo al hablar, tan avergonzado de que la chica viera su reacción mientras daba su excusa. Qué pena, yo que pensaba que era por mí, dijo la chica, su voz acompañada de un falso tono de tristeza y decepción, aunque no lograba ocultar su diversión. A pesar de eso, sus mejillas se habían coloreado de un rojo brillante al ver la reacción del chico. Pero eso no la detuvo de continuar con sus burlas, lo que provocó que el rubio suspirara. Tu estado no me ayuda a mejorar mucho la situación, más bien lo empeora, dijo el chico, llevándose una mano al rostro y rascándose la mejilla con incomodidad. No le iba a negar a la chica que lo que ella le dejaba ver le gustaba. Además, parecía que dejaba de ser tan molesta cuando él era más sincero con ella. Negarlo solo haría que las burlas de la chica fueran más incesantes. Me hace feliz saber eso, pero si te sientes mal, creo que con un baño de agua fresca se puede resolver el problema. Te lavaré la espalda si tú, a cambio, me ayudas a lavarme las colas, propuso la chica, su voz seguía siendo seductora, aunque un poco más tímida, dándole más encanto a su acto. Mientras tanto, pegaba nuevamente su cuerpo al del chico, mirándolo a los ojos de forma ansiosa y restregando su dedo índice de forma juguetona por el pecho del rubio. Por unos segundos, un leve estremecimiento se apoderó de su cuerpo al ver la mirada deseosa de la chica. Se sintió tentado a inclinarse y capturar los labios de Kumi con los suyos, pero de nuevo, ese sentimiento de inseguridad lo detuvo. No estaba seguro de los sentimientos de la chica, ni de los suyos por ella. No sabía si sería lo correcto o si ella estaría de acuerdo. Vamos. Un suave tirón en su brazo, casi imperceptible pero firme, lo sacó de su ensimismamiento. Kumi lo guiaba con naturalidad, entrelazando sus dedos con los de él como si ese contacto fuera lo más habitual del mundo. Sus pasos eran ligeros, decididos, como si simplemente lo condujera hacia donde ella quería, con la misma confianza con la que uno toma algo que le pertenece. Naruto, sin más remedio, se dejó arrastrar.
Sus ojos, inevitablemente, se posaron en la tersa y delicada piel de su espalda, que se movía con gracilidad al ritmo de su andar. No podía apartar la vista. Había algo hipnótico en esa imagen, algo que lo mantenía callado y entregado al momento. Solo un suspiro escapó de sus labios, resignado y encantado a la vez. Cambio de escena. La pareja caminaba por las calles de Kioto, el hogar de la mayoría de los yokai del mundo. Por eso, no era raro encontrarse con más yokai que otras criaturas habitando la ciudad, aunque la mayoría se mantenía oculta a la vista de los humanos comunes, quienes ignoraban por completo la existencia de los seres sobrenaturales. Mientras continuaban su paseo, la peculiar pareja no pasó desapercibida. Diversos yokai, ocultos entre la cotidianidad de las calles de Kioto, los observaban con una mezcla de curiosidad y diversión mal disimulada. ¿La causa de tan inusitada atención? Una esfera amarilla, adherida obstinadamente a la pierna derecha de Naruto, que lo forzaba a arrastrar esa extremidad con un paso descoordinado y torpe, como si el simple acto de caminar se hubiera vuelto un desafío. Como si eso no fuera suficiente, Kumi se aferraba a él con descarada familiaridad, presionándose contra su costado de tal forma que uno de los brazos del joven había quedado atrapado en el suave y cálido abismo de sus pechos. El contacto, innegablemente placentero, se volvía aún más perturbador al notar que bajo su kimono verde oscuro, adornado con un elegante estampado floral, la joven no llevaba ningún tipo de sostén. Cada movimiento era una caricia involuntaria, un roce que lo mantenía en un estado de deliciosa tortura. Con gesto irritado, Kumi por fin se separó, liberando el brazo del chico. Se agachó hasta quedar a la altura de la esfera amarilla, que seguía aferrada a la pierna del rubio como una molesta sanguijuela de peluche. La joven la observó con evidente fastidio antes de romper el silencio. «Kunou, suelta la pierna de Naruto-san ahora mismo», exigió Kumi, claramente molesta. La esfera amarilla pareció retorcerse, aumentando su agarre en la pierna del chico ante la demanda de la joven, mientras arrugaba la tela del pantalón negro de Naruto. «Ni lo pienses, hermana. ¿Crees que no me he dado cuenta de que te lo quieres quedar solo para ti? Yo fui quien lo vi primero, así que, Ushikale. Él es mío, consíguete el tuyo». La esfera habló con tono desafiante, y lo que parecían colas retrocedieron, revelando a una niña de unos 11 o 12 años. Su cabello rubio caía suavemente sobre su rostro, y unas orejas de zorro amarillas decoraban su cabeza. Ella vestía una túnica tradicional de doncella de santuario, con la parte superior blanca y la inferior roja. Al igual que Kumi, la niña era una kitsune de 9 colas, un kyuubi, ambas hijas del líder de Kioto, Basaka. Las dos hermanas se miraron desafiantes, sus ojos ardían con rivalidad mientras empezaban a gruñirse, sin dejar de observarse, como si se retaran a un enfrentamiento directo. Genial. Por alguna extraña razón, me siento como un trozo de carne en medio de dos leones hambrientos. Bueno, en este caso, serían dos zorros hambrientos, pensó Naruto, con una expresión hosca en su rostro mientras soltaba un suspiro. Desde que llegó a Kioto en busca de la líder o de alguien que pudiera ayudarlo a encontrar a Son Wukong, con la esperanza de pedirle entrenamiento al viejo mono para mejorar su Zenin modo, Naruto había empezado a sentir una sensación extrañamente incómoda. Era como si la mayoría de las yokai femeninas lo miraran como si fuera un delicioso manjar, como si estuvieran deseando devorarlo, o algo por el estilo. No sabía exactamente qué lo causaba. Les preguntó tanto a Kumi como a Kunou cuando las conoció, pero lo único que respondieron fue algo sobre una gran aura cálida, dulce y brillante. No entendió completamente lo que querían decir con esas palabras. No puedo creer lo estúpido que es uno de mis desentiendes. Naruto escuchó la voz de un hombre a unos cuantos pasos de él. El hombre vestía una llamativa armadura dorada, su cabello rubio, similar al de Naruto, estaba levantado hacia arriba, y sus penetrantes ojos rojos lo observaban mientras negaba con la cabeza, con los brazos cruzados. «Cállate, abuelo», murmuró Naruto, observando al hombre. Al escucharlo, el hombre soltó un resoplido antes de girarse y caminar en dirección opuesta, mientras su figura comenzaba a desvanecerse en polvo dorado. ¿Será que solo en esta vida eres así de denso para no darte cuenta? Bueno, no me importa lo suficiente realmente, fueron las últimas palabras del hombre antes de desaparecer por completo. El nombre de aquel hombre era Gilgamesh, el gran rey, mitad dios, mitad humano, nacido de la unión entre Lugalbanda, rey de Uruk, y la diosa Rimad Ninsun. Él gobernó la ciudad-estado sumeria de Uruk, la capital de la antigua Mesopotamia, durante la era anterior a Cristo.
Se le conocía como un déspota, dotado de una divinidad tan poderosa que él mismo se consideraba invencible, y que en su tiempo, había poseído todas las cosas del mundo. Y para su descendencia, Gilgamesh no era más que un gilipollas arrogante y ególatra, con una vara de 3 metros metida en lo más profundo del culo. Su arrogancia era tan descomunal que incluso se negó al descanso eterno, simplemente porque se rehusaba a aceptar la caridad de los dioses, como él mismo decía con desprecio. Detestaba la idea de ser lanzado al más allá como un alma más del montón, sin gloria ni reconocimiento. Por eso, prefirió anclar su alma al mundo a través del Gate of Babylon, manteniéndose atado por voluntad propia y negándose a desaparecer como cualquier espíritu ordinario. Y como no tenía nada mejor que hacer, se dedicaba a molestar a Naruto, su último descendiente vivo. Aunque podía dejarse ver por otros si lo deseaba, prefería reservar su presencia únicamente para los de su linaje, como si eso fuera algún tipo de privilegio. Incluso después de muerto, su orgullo seguía intacto. «Qué molesto eres, abuelo», murmuró Naruto con fastidio. No entendía del todo a qué se refería Gilgamesh con sus palabras crípticas, pero no le dio demasiada importancia. De todas formas, sabía que volvería más tarde para seguir fastidiándolo, como siempre. Ya estaba demasiado acostumbrado a su presencia para que lo sorprendiera. ¿Dijiste algo? Kumi dejó de lado su discusión con Kuno y miró a Naruto, notando que él había murmurado algo. Probablemente podría haberlo entendido gracias a su aguda audición de Kitsune, pero la pelea con su hermana le había impedido prestar atención a sus palabras. ¿Qué si quieren algo de comer? Naruto preguntó amablemente. Es temprano, y tú y yo, Kumi, aún no hemos desayunado. Supongo que Kuno tampoco. La niña había ido temprano aquella mañana al apartamento donde Naruto se alojaba, con la clara intención de verlo, y al encontrarlo acompañado por su hermana mayor, no tardó en montar una escena, reclamándole a Kumi con vehemencia que no pensaba dejar que se lo arrebatara. Después de eso, se había aferrado a una de sus piernas con obstinación, y desde entonces no la había soltado ni por un segundo. Considerando la situación, Naruto pensó que lo más apropiado sería extender una invitación a desayunar a ambas. No habría sido muy cortés de su parte ignorarlas. Bueno, por mí está bien, respondió Kumi con una sonrisa, aferrándose nuevamente al brazo de Naruto con emoción. ¿Y tú? Naruto preguntó, sonriéndole a Kunou. Sin pensarlo, bajó la mano libre y acarició las orejas de la niña Kitsune, como si estuviera jugando con una mascota. No pudo evitar sonreír al escuchar los suaves ronroneos de placer que ella emitió. Me parece bien, dijo Kunou, sonrojada y claramente disfrutando de las caricias. Oye, ¿qué hay de mí? Kumi dejó libre su otra mano y la puso sobre su cabeza, esperando el mismo trato que su hermana. Es una broma. Pensó el chico, con una gota formándose en su cabeza debido a la actitud que mostraba la hermana Kitsune mayor. Bueno, tampoco es que le molestara consentirlas, por así decirlo. Las colas y orejas eran realmente suaves. Aunque recordó que Kuno había dicho que a su hermana le disgustaba que otros tocaran sus orejas o colas. Las únicas que lo habían hecho eran sus familiares. Bueno, aunque me gané su confianza después de salvar a su madre de un secuestro, pensó, recordando cómo su acto heroico lo había acercado a Kumi. No salvas de un secuestro a la madre de alguien sin terminar el día y ganándote su confianza. Aún así, sentía que algo pasaba por alto. Se encogió de hombros y los tres se dirigieron al restaurante más cercano que pudieron divisar. Apenas cruzaron la entrada del restaurante, una cálida fragancia de comida recién hecha los envolvió. El aroma del dashi, la sopa de miso, el arroz cocido al vapor y la carne frita provocó un rugido casi sincronizado en los estómagos de Kuno y Kumi, aunque el de Naruto no se quedó atrás. El interior del restaurante era simple pero acogedor, con una decoración que reflejaba la esencia de Kioto. Las paredes de madera oscura estaban decoradas con algunas pinturas pequeñas que mostraban paisajes tranquilos, como jardines japoneses y templos, dándole al lugar un ambiente relajante. La luz suave de las lámparas de papel de arroz creaba una atmósfera cálida y cómoda. Las mesas de madera estaban acompañadas por sillas a juego, bien dispuestas para recibir tanto a locales como a visitantes. El murmullo bajo de las conversaciones y el sonido ocasional de los platos se sumaban a la tranquilidad del espacio. Al fondo, la cocina abierta mostraba a los chefs trabajando con rapidez y precisión, mientras servían sushi y otros platos típicos. Naruto, Kuno y Kumi se dirigieron hacia una mesa cercana a la ventana y tomaron asiento. Desde allí, podían observar el tranquilo movimiento de la calle, mientras esperaban que una de las camareras se acercara con el menú. ¿Qué puedo servirles?
Preguntó una de las camareras al acercarse a ellos. La joven era hermosa, con piel blanca y tersa que realzaba su atractivo. Sus ojos grises y una figura que rivalizaba con la de Kumi complementaban su apariencia. Su cabello negro, lacio y largo hasta la espalda enmarcaba un rostro sereno. Destacaban en su cabeza un par de orejas peludas de perro, negras como su cabello, que se movían ligeramente al compás de sus emociones, y una cola esponjosa asomaba por detrás de su uniforme, lo que dejaba claro que se trataba de una yokai canina. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en Naruto, su expresión serena cambió a una de interés. Un ligero rubor comenzó a teñir sus mejillas, y una sonrisa encantadora, un tanto coqueta, se dibujó en sus labios, como si su simple presencia le provocara una sensación placentera. Pero aquella sensación se desvaneció de inmediato cuando Kumi dejó caer su instinto asesino sobre la camarera. La joven se estremeció de pies a cabeza, paralizada por completo. El mensaje de Kumi era claro como el cristal. Aléjate de mi hombre, perra, o te haré tragar tu cola. No necesitaba decirlo en voz alta. Bastaba con ver la expresión oscura que se apoderó de su rostro. Sus ojos adquirieron un tono rojo más profundo, y sus pupilas se estrecharon hasta parecer simples rendijas. La sonrisa siniestra que se dibujó en su rostro dejó al descubierto sus colmillos afilados como cuchillas, y por un breve instante, la pobre camarera vio pasar su vida frente a sus ojos. Mientras tanto, Kunou observó a su hermana con una expresión neutral, sin mostrar ninguna emoción. Estaba acostumbrada a ese comportamiento. Sabía lo posesiva que podía llegar a ser Kumi, especialmente cuando se trataba de Naruto. Su hermana siempre recurría a la intimidación para espantar a las demás yokai femeninas que se le acercaban, como si él fuera un faro que las atraía irremediablemente. Y tenía sentido. No solo su aura era fuerte por naturaleza, lo cual ya era de por sí suficiente para que muchas se sintieran atraídas por él, sino que también emitía una calidez embriagadora, reconfortante y casi adictiva para cualquier yokai. Esa mezcla irresistible hacía que muchas lo desearan sin remedio. Por eso, Kumi, una de las yokai más poderosas de Kioto a pesar de su juventud, se aferraba a la ley del más fuerte. Si lo quieren, primero tendrán que pasar sobre mí. Usaba el miedo como barrera, una advertencia silenciosa pero efectiva. Los instintos de supervivencia de las demás eran, al final, más fuertes que sus impulsos reproductivos. Las únicas inmunes a ese efecto eran Kunou y su madre, por razones obvias. Disculpe, ¿se encuentra bien?, preguntó Naruto al notar la expresión pálida y temblorosa de la chica, sin percatarse aún de la tensión en el aire. El aura asesina de Kumi, dirigida exclusivamente hacia la camarera, le había pasado completamente desapercibida. Al oír su voz, la joven pareció recobrar el sentido, aunque todavía temblaba visiblemente, claramente afectada por algo que él no lograba comprender. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Kumi intervino con su pedido. Quisiera un plato del mejor udon que tengan, dijo con firmeza, sin apartar sus ojos de la camarera, cuya expresión era un reflejo del pánico. Ese sí, enseguida se lo traigo, señorita, murmuró la joven, haciendo una leve reverencia con la voz entrecortada. Naruto frunció ligeramente el ceño. No entendía a qué se debía semejante reacción. La camarera actuaba como si acabara de sobrevivir a una amenaza mortal, y eso le resultaba, cuanto menos, desconcertante. Para mí, un tazón de miso ramen con filetes de cerdo asado, dijo entonces, intentando restablecer una atmósfera de normalidad. Yo quiero curry con arroz y pollo, añadió Kunou, mirando al frente con una inocencia fingida, como si nada de lo sucedido hubiera ocurrido. No mostró la menor preocupación, ni siquiera cuando su hermana mantenía su mirada fija en la camarera, quien ya no osaba levantar la vista. Como ustedes pidan, respondió la camarera con un hilo de voz. Se giró sin atreverse a mirarlos de nuevo y se alejó con pasos apresurados, como si quisiera poner la mayor distancia posible entre ella y la mesa. Después de 10 rondas de humeantes tazones de ramen y udon, Kunou los observaba con los ojos como platos, completamente fascinada. Estaba acostumbrada al apetito legendario de su hermana mayor, cuyo amor por el udon rayaba en la devoción, pero jamás imaginó que alguien pudiera igualarla. Naruto, sin embargo, parecía ser la excepción a esa regla no escrita. Su devoción por el ramen era tan intensa, tan pura, que bien podría describirse como un romance culinario. Recordó vagamente haberlo escuchado decir que el ramen era la mejor comida de los dioses, y en ese momento comprendió que no exageraba. La forma en que comía, con esa mezcla de deleite y desafío, era una declaración de principios. Era como si en cada bocado se librara una pequeña batalla de honor.
En silencio, Kunou contempló cómo Kumi se llevaba a los labios su 11º tazón y lo vaciaba de un solo trago, como si fuera agua fresca en el desierto. Luego bajó la mirada a su propio plato, aún a medio terminar, y se preguntó en qué rincón de su cuerpo cabía semejante cantidad de comida. Sus ojos se desviaron sin querer hacia el generoso pecho de su hermana mayor, y un puchero de envidia se dibujó en su rostro. Tal vez el misterio se resuelva ahí, pensó con resignación. Otra. Exclamaron Naruto y Kumi al unísono, como si sus voces hubieran sido arrancadas del mismo acorde. Se miraron fijamente, sonriendo con la chispa propia de quienes encuentran en el otro un digno rival. No hacían falta palabras. Entre ellos se había trazado una línea invisible, el inicio de una batalla épica en la que los guerreros eran sus estómagos y los campos de combate, los tazones vacíos que se amontonaban como trofeos. El ambiente a su alrededor se tensó como la cuerda de un laúd. Los demás comensales tragaban saliva, entre la admiración y el desconcierto, mientras una nueva camarera, más valiente o quizá menos consciente del peligro, se acercaba con más ramen y udon. La anterior, aún temblando por el aura de Kumi, había preferido no regresar, perdiéndose en la seguridad del fondo del local. Después del 20º tazón, los ecos de la contienda culinaria aún resonaban en el aire, como tambores de guerra marcando el ritmo de una batalla sin tregua. «Ríndete. Tus esfuerzos son en vano, nunca podrás ganarme», exclamó Kumi, señalando a Naruto con un dedo acusador, los ojos encendidos con una mezcla de orgullo y determinación. Su voz era firme, como un desafío lanzado al viento. Naruto levantó la vista del tazón número 21, una chispa encendida en su mirada. Su sonrisa era confiada, cargada de esa temeraria obstinación que solía mostrar cuando alguien dudaba de él. «Menos charla, y más tazones», respondió con vehemencia, como si cada palabra fuera una estocada. Su tono era tan firme como una roca y tan provocador como el rugido de un trueno en la distancia. Los demás en el restaurante contenían la respiración, observando en silencio cómo estos dos devoradores titánicos seguían enfrentándose plato tras plato, como si su apetito no conociera fin, como si la gloria eterna estuviera al fondo del próximo tazón. Después del 40º tazón, Kumi levantó la voz con júbilo, mirando a Naruto con una sonrisa de superioridad. «¡Ja, gané!», exclamó con orgullo. Naruto, completamente agotado, yacía en el suelo del restaurante, rodeado de un ejército de tazones vacíos. Apenas podía sostenerse con los brazos temblorosos, respirando con dificultad y con la frente perlada de sudor. Detrás de él, Kumi se encontraba sentada con una pierna cruzada, elevando su tazón de udon con una sonrisa radiante. La escena recordaba a una guerrera alzando su espada triunfante sobre el cuerpo de un dragón vencido. Su expresión era la de quien no solo había ganado, sino también disfrutado cada segundo del combate. «Fuiste un digno oponente, Naruto-san, pero Kumi ganó esta batalla», dijo la niña con tono solemne, y luego, sin perder tiempo, alzó la voz hacia los demás clientes que observaban en silencio. «Páguenme». Un murmullo de resignación recorrió el local mientras varios hombres sacaban sus billeteras y comenzaban a acercarse para saldar su deuda. Kunou, aún sentada en su asiento, contaba con calma un grueso fajo de billetes, que ordenaba entre sus manos con una destreza sorprendente. Su expresión era serena, satisfecha, y su cola se movía con un ritmo alegre, como celebrando la victoria económica más que la gastronómica. Ese día sería recordado en el restaurante como la ocasión en que una niña kitsune les arrebató su dinero, todo por no contener la tentación de apostar en la absurda, pero épica, contienda entre dos testarudos que decidieron enfrentarse para ver quién podía comer más de su platillo favorito. Cambió de escena. En el despacho de la líder de Kioto. «Una vez más, muchas gracias por habernos ayudado, Naruto-san. Todo Kioto está en deuda con usted». La mujer que hablaba tenía una presencia tranquila. Su rostro, de rasgos suaves y elegantes, estaba enmarcado por cejas cortas y redondeadas, símbolo tradicional de nobleza. Llevaba el cabello rubio recogido en una coleta suelta que caía en espiral hasta sus piernas, sujeta con vendas cuidadas. Vestía un atuendo tradicional de doncella sagrada, acompañado por una túnica blanca atada con una cinta roja, y una corona dorada descansaba sobre su cabeza. Al igual que Kumi y Kunou, poseía orejas de zorro y 9 colas que se movían con calma a su espalda. Ella era Yasaka, la líder de Kioto. «No fue nada», dijo Naruto, llevándose una mano a la nuca con una sonrisa medio tímida. Al fin y al cabo, cualquiera con un poco de corazón habría hecho lo mismo. Yasaka sonrió suavemente mientras lo miraba, pensando para sí misma. «Pero lamentablemente no todos tienen tu corazón».
La calidez del chico le resultaba cautivadora, algo que no veía con frecuencia. Naruto bajó un poco la mirada, con expresión apenada. Me gustaría poder quedarme un poco más en Kioto, pero surgieron ciertos asuntos urgentes que debo atender cuanto antes. Lamento no poder quedarme más tiempo. Entonces dirigió una mirada a Son Wukong, que se encontraba en la habitación, de pie junto a la pared. Era un yokai mono de baja estatura, con una altura comparable a la de un niño de jardín de infantes, de poco más de 1 metro. Estaba cubierto de pelaje dorado beige oscuro, y vestía una sotana de monje. Su rostro arrugado y con pliegues revelaba su edad, con una piel de tono negro beige. Llevaba unas cuentas de oración colgadas del cuello y una diadema dorada ceñida a la frente. También me pesa no poder continuar con su entrenamiento. Apenas estábamos empezando a ver progreso. Son Wukong le dio una calada a su pipa y exhaló un hilo delgado de humo antes de responder. No hay problema, chico, dijo con tono comprensivo y una ligera sonrisa en el rostro. Nunca antes conocí a alguien tan talentoso con el manejo del senjutsu. Puede que incluso superes al mismo Buda en poco tiempo si sigues con tu entrenamiento. Además, no seas tan modesto. Podrías decir con toda razón que lograste más en menos de una semana que otros en años. Naruto suspiró, sin saber bien cómo manejar el cumplido. Se rascó la mejilla con incomodidad, desviando la mirada por un instante. A pesar de los avances, no podía evitar sentir que todavía le faltaba mucho por recorrer. El camino del senjutsu era vasto, y cada nuevo descubrimiento le revelaba cuán profundo era realmente. ¿En verdad tienes que irte?, cuestionó Kumi, sin querer despedirse aún del chico que había logrado cautivarla. Y aunque era cierto que no había pasado mucho tiempo, apenas unas 3 semanas, había sido suficiente para que se ganara su interés. En el mundo sobrenatural, así era. Cuando una mujer sentía atracción, no perdía el tiempo y buscaba la forma de acercarse a quien le gustaba. Lamentablemente, el chico en cuestión era denso, aunque de buen corazón. Naruto suspiró mientras miraba a Kumi, quien se había aferrado nuevamente a uno de sus brazos, hundiéndolo en la suavidad de sus pechos, como si al hacerlo pudiera impedir que se marchara. Mientras tanto, Kunou no tardó en imitarla. «No te vayas», exclamó con la voz quebrada por la emoción. Se supone que el príncipe debe desposar a la princesa después de ganarle a los malos y vivir felices por siempre. La niña se abrazó con fuerza a una de sus piernas, decidida a no soltarlo tampoco. Oigan, tranquilas chicas, dijo el chico, cada vez más incómodo por la situación. Les prometo que volveré lo más pronto que pueda para verlas, aseguró con una sonrisa gentil, aunque algo nerviosa. Sus palabras, cálidas y sinceras, parecieron calmar un poco a ambas, que por un instante soltaron algo de tensión, hasta que Kumi volvió a hablar, lanzando una mirada de reojo a Kunou. ¿Casarse contigo? Por favor, ni siquiera te ha llevado a una cita todavía, y además es evidente que él prefiere a una mujer hecha y derecha antes que a una niña con fantasías de cuento de hadas, dijo Kumi con una sonrisa ladeada, su tono rebosante de condescendencia. Sin soltar el brazo de Naruto, lo estrechó con más fuerza, como para marcar territorio. Deja de soñar, pequeña. Él es demasiado hombre para alguien como tú. No es cierto, replicó Kunou, con el rostro encendido por la furia, los ojos brillando como ascuas. Infló las mejillas con enojo, apretando aún más fuerte la pierna de Naruto, como si al hacerlo pudiera reclamar su atención por completo. Naruto va a casarse conmigo. No con una vaca lechera como tú. Kunou, no hables por hablar, intervino entonces Yasaka, con su tono sereno, aunque no exento de ironía. Si heredaste algo de mí, en unos cuantos años las tuyas serán igual, o incluso mayores, comentó con una ligera sonrisa, mientras dirigía una mirada significativa hacia su propio busto. Y no era vanidad. Yasaka era la viva imagen de la gracia y la voluptuosidad, una figura de nobleza ancestral esculpida con la delicadeza de lo divino. Su presencia imponía sin esfuerzo, elegante, serena y envuelta en una feminidad poderosa. Sin embargo, Kumi no tenía nada que envidiarle a su madre. Si bien su belleza era distinta, más joven, más vibrante, no por ello menos impactante. Sus curvas definidas, su mirada segura y la confianza que irradiaba al moverse hablaban de una mujer que ya estaba en plena floración, digna heredera del porte y atractivo de Yasaka. Kunou, por su parte, apenas comenzaba a florecer, pero ya se vislumbraban en ella las promesas de su linaje. A sus 12 años, su cuerpo empezaba a mostrar indicios de la herencia que corría por sus venas. El tiempo, sin duda, terminaría por esculpir en ella una figura digna de su estirpe.
Además, les enseñé que las buenas hermanas saben compartir, comentó Yasaka con una sonrisa vulpina, su mirada danzando con picardía entre sus hijas y el joven. Luego, con la naturalidad de quien propone la hora del té, añadió. Así que dime, Naruto-san, ¿te gustaría desposar a una de mis hijas, o prefieres a ambas? Y tras una breve pausa, ladeando el rostro con coquetería, remató. Y si no te molesta, también podría unirme, si así lo deseas. El aire pareció tornarse más denso de golpe. Naruto se quedó inmóvil, sintiendo como el calor le subía al rostro como una ola. Carraspeó con torpeza, convencido de que aquello no era más que una broma de la líder Kitsune, una de esas que uno se ríe y espera que pase rápido. No nos apresuremos, respondió, rascándose la nuca con su ya clásica sonrisa nerviosa. Agradezco la oferta, pero creo que preferiría conocerlas mejor primero. Esto es lo más entretenido que he presenciado en décadas, es como una telenovela, pensó San Wukong, dándole otra profunda calada a su pipa mientras exhalaba un delgado hilo de humo por la nariz. Una media sonrisa se dibujó en su rostro arrugado. Ciertamente, estaba disfrutando cada segundo del momento como si se tratase de un espectáculo montado solo para él. Y como si el momento no pudiera volverse aún más insólito, de pronto un agudo ouch escapó de los labios de Naruto. Había sentido un dolor repentino y punzante en la pierna, justo donde Kuno aún se aferraba con fuerza. La pequeña Kitsune lo había mordido. Con toda la intención del mundo. El mío, ya lo marqué. Exclamó Kuno entre dientes, con la boca aún pegada a la pierna del chico, su voz distorsionada por el bocado que no soltaba. La frase, mal pronunciada y algo babeada, hizo que San Wukong tuviera que apartar la pipa para soltar una sonora carcajada. Naruto quedó helado, mirando a Kumi en busca de ayuda, pero lejos de ofrecerle una mano amiga, Kumi frunció el ceño con resolución. Ni creas que te lo voy a dejar tan fácil. Dijo, dejando libre el brazo de Naruto de su abrazo. Con rapidez, levantó la manga de su chaqueta y, antes de que él pudiera reaccionar, hundió sus dientes en la carne de su brazo, marcándolo como suyo también, con la misma convicción que su hermana menor. ¡Auch! Naruto gruñó, conteniendo un grito de dolor al sentir la mordida firme de la hermana mayor. Su mirada voló por el cuarto, como un animal acorralado, hasta detenerse en la figura de Yasaka, su última esperanza en medio del dolor. Yasaka, con los ojos puestos en la escena frente a ella, dejó escapar una sonrisa sonadora mientras apoyaba una mano en su mejilla con teatral delicadeza. Me siento excluida, y un poco celosa, murmuró, ladeando el rostro con una mirada entre divertida y maliciosa. ¿Debería unirme también? Arg, por Dios, no, por favor no. Rogó Naruto, desesperado, mientras sentía cómo ambas mordidas ardían en su piel. Que alguien me quite a este par de locas de encima. Su grito, cargado de dolor, confusión y resignación, se elevó como un lamento en medio del santuario, y dicen que aún hoy, se puede escuchar resonar entre los confines de Kioto. Más tarde, ese mismo día, ¿así que no avanzaste mucho con él? Preguntó Yasaka, mirando de reojo a su hija mayor. Naruto ya se había marchado, y en la sala solo quedaban ella, Kumi y San Wukong, quien, de no ser por las vendas que cubrían sus ojos, habría dejado ver que seguía observando con atención. Ah, es que es un poco denso, respondió Kumi, cruzándose de brazos con un suspiro. Además, apenas he tenido tiempo para conquistarlo. Yasaka soltó un largo y cansado suspiro. Esto me pasa por dejarle la tarea a una virgen, comentó la líder Kitsune, llevándose una mano a la sien. Oye. Exclamó Kumi, visiblemente sonrojada. No tenías que decirlo así, escuchándola con calma, Yasaka volvió a hablar, esta vez con un tono más serio. Kumi, no te recomiendo que forjes un lazo demasiado profundo con él. Al final del día, sigue siendo un humano, y sus vidas son tan efímeras comparadas con las nuestras. Es precisamente por eso que quería que lo sedujeras y tuvieras un hijo cuanto antes. Kumi abrió los ojos, sorprendida por la franqueza de su madre. Un hijo suyo nacería con un gran potencial, continuó Yasaka. Proviene de linajes poderosos como el Uzumaki, y hay quienes creen que su sangre se remonta al mismísimo Izanagi, uno de los dioses creadores del Shinto. Aun siendo humano, su esencia es extraordinaria. Nos beneficiaría enormemente a los yokai, no solo por su herencia, sino porque dudo mucho que abandonara a su propio hijo. Tendríamos su protección asegurada. Pero aún así, yo quiero que me ame, murmuró Kumi, bajando la mirada. Es lindo, noble, amable, tiene una sonrisa encantadora. Tal vez es un poco tonto a veces, y griega.
De buen corazón, cálido, altruista, poderoso, y con una convicción inquebrantable, completó Yasaka con una exhalación soñadora. Ella también se encontraba, contra todo juicio, cautivada por la presencia de ese chico. Siendo sincera consigo misma, bien podría haberlo seducido y tenido varios hijos con él, si las circunstancias se lo hubieran permitido. Después de todo, aún estaba lidiando con las secuelas de su secuestro a manos de la facción de los héroes, un evento que no solo puso en riesgo su vida, sino que desestabilizó el equilibrio entre las tribus yokai. Las tensiones internas seguían ardiendo bajo la superficie, y como líder, su deber era restaurar la confianza de su pueblo y el orden entre los clanes. Es todo lo que soñé en una pareja, y más, concluyó Kumi, soltando un suspiro al unísono con su madre, como si ambas compartieran un mismo anhelo imposible. Fue entonces cuando Sun Wukong tosió con intención, no por casualidad, sino como quien busca romper un hechizo invisible. Su carraspeo seco las trajo de vuelta a la realidad, alejándolas de las nubes de sus fantasías. «Ah, qué romántico», murmuró el viejo mono con un tono que denotaba diversión, apenas ocultando su sonrisa burlona. «Es casi como ver una novela, pero con más colas». Su mirada, aún oculta tras las vendas, brilló con la picardía de siempre. Si me preguntan, si no se apuran, el chico tendrá toda una horda de mujeres a sus pies, si es que ya no la tiene y ni siquiera se da cuenta. Es humano, y nuestras costumbres probablemente lo abrumen si no tienen cuidado. Luego hizo una pausa y, como si no pudiera resistir a añadir un comentario más, continuó. Pero bueno, solo quería señalar algo importante que se están olvidando. El chico es un excelente usuario de Senjutsu, y si logra trascender su dominio, es muy posible que logre alargar su existencia como un Buda. Era algo extraordinario, considerando que esta técnica, profundamente ligada a la energía natural, solía estar reservada a ciertos yokai. Aunque no era imposible que un humano desarrollara tal capacidad, era extremadamente raro. Naruto, sin embargo, no era un humano cualquiera. Era un sabio reconocido del monte Myoboku, el legendario hogar de los sapos sabios, cuyo conocimiento ancestral solo era superado por figuras míticas como Sun Wukong y Buda. Kumi y Yasaka intercambiaron una mirada rápida. Kumi, frunciendo el ceño, apartó la mirada del mono. En ese caso, me encargaré de ser la primera en conquistarlo, comentó Kumi con una sonrisa decidida. Así, probablemente estaré por encima de las demás, si es que se deja llevar por la idea de un harem. Su rostro mostró una mezcla de orgullo y algo de preocupación, pero al menos se sentía segura de su objetivo. No me gusta la idea de compartirlo, pero el harem no está mal visto, siempre y cuando yo sea una de las principales. Yasaka observó a su hija con una ligera sonrisa, aunque su tono fue suave. Sun Wukong, comenzó, tienes una forma muy peculiar de poner las cosas en perspectiva. El viejo mono se encogió de hombros, sin perder la mirada juguetona que siempre le acompañaba. Solo digo lo que veo, y créanme, lo que veo es que el chico superará a cualquier usuario de Senjutsu que haya nacido, incluso al mismo Buda, como dije. No por nada logró dominar el modo ermitaño de los sapos en menos de una semana. Y estoy seguro de que, de haber continuado, estaría listo para el entrenamiento de la cascada de la verdad. Aunque todavía alberga culpa y duda en su corazón. Esa es la única razón por la que no le ofrecí ese entrenamiento. No quisiera arriesgar a alguien con tanto potencial. Hizo una pausa antes de añadir, con un tono más serio y decidido. Pero una vez que se decida y se libere de esas inseguridades, tengan por seguro que le daré el entrenamiento necesario para completar su desarrollo. Ese chico tiene la capacidad, solo necesita confiar más en sí mismo. Y cuando lo haga, nada lo detendrá. Cambió de escena. Pof. El anzuelo se sumergió al instante en el agua, tras el ágil movimiento de brazo con el que Naruto lo lanzó al río. Con una mano firme sobre la caña, su mirada se desvió hacia las marcas de mordida en su otro brazo, observándolas en silencio mientras la corriente arrastraba lentamente el señuelo. Ay. Siseó, frunciendo el ceño al observar la mordida que Kumi le había dejado como recuerdo, mientras sentía las pulsaciones de la otra marca, la que Kunou le había dejado en la pierna. ¿Estás seguro de que no me voy a convertir en un hombre zorro o algo así en la próxima luna llena, Ero Cuervo? La pregunta iba dirigida a un hombre de cabello negro con flequillos rubios, que pescaba tranquilamente a su lado, vistiendo ropa informal. Era Azazel, el líder de los ángeles caídos de Grigori. El hombre soltó un largo suspiro, cargado de resignación ante la idiotez que el chico, como siempre, podía llegar a soltar al azar en momentos como ese. Esto no funciona como la licantropía, chico, respondió Azazel con tono paciente. Es más bien, una muestra de cariño.
Los yokai suelen hacer eso. ¿Muestra de cariño? Pues no me lo pareció en su momento, ¿y qué fue eso de que me marcaron como suyo? Cuestionó Naruto, claramente desconcertado por las extrañas costumbres del mundo yokai. Azazel chasqueó la lengua y murmuró algo por lo bajo, claramente incrédulo, antes de replicar. Mejor descúbrelo tú mismo. Se quedó en silencio por un momento, malhumorado, recordando el relato sobre cómo el chico había obtenido esas marcas. No solo las hijas, incluso la MILF de Yasaka se ofreció como esposa. Y el muy idiota lo toma como una broma, pensó, sintiendo como una lágrima imaginaria rodaba por su mejilla. Hace siglos que no sentía tanta envidia. Junto a ellos, un hombre de estatura promedio y cuerpo delgado los observaba con una calma casi filosófica, con un cigarrillo colgando de la comisura de sus labios mientras sujetaba su caña de pescar. Su cabello castaño sobresalía en todas direcciones con un desorden natural, y sus ojos marrones, ocultos tras unos lentes delgados, seguían la corriente del río con aparente indiferencia. Su tez era clara, y varias cicatrices surcaban su rostro. Dos, en particular, destacaban, cruzando desde el mentón hasta los pómulos como trazos de una historia jamás contada. Vestía una camisa blanca desfajada, arrugada por la brisa, y un pantalón gris gastado que hablaba de muchas caminatas y pocas preocupaciones. Ya picó otra. Exclamó Naruto, sacando de su ensimismamiento a Azazel, que aún rumiaba en silencio su envidia. Con una sonrisa de satisfacción, el rubio tiró con fuerza de la caña y sacó otro pez del agua, el noveno en su cuenta. TCH, ¿cómo haces eso? Gruñó Azazel, mirando incrédulo al chico como si en cualquier momento le brotara una cola de zorro. A su lado, su cubeta seguía vacía, humillantemente vacía. Suerte, supongo. Respondió Naruto con un encogimiento de hombros y una sonrisa despreocupada. Me pasa seguido. Como aquella vez que gané casi $2 millones en un casino usando una ficha que encontré tirada en el suelo. Deberías haber visto la cara del viejo Odin y de Ross-chan cuando lo hice, parecían peces muertos fuera del agua. Luego se giró hacia el hombre de cabello castaño que pescaba junto a ellos, con una ceja levantada. Y por cierto, viejo, ¿me enviaste a Kioto solo para ayudarme a mejorar mi manejo de Senjutsu? ¿O ya sabías que Cao Cao planeaba secuestrar a Yasaka para usar las líneas ley de Kioto a su favor? El hombre, que no se había movido de su sitio, levantó la vista al oír la pregunta. Exhaló el humo de su cigarrillo lentamente antes de contestar. Ya tenía mis sospechas, admitió con calma. Estaba vigilando los movimientos de la facción de los héroes, y no me parecía que auguraran nada bueno cuando supe que planeaban asaltar Kioto. Y por lo que dijiste, si su plan se hubiera salido de control, todo el mundo habría estado en peligro, especialmente si hacían enfadar al Gran Rojo. Así que, al final, todos salimos ganando con que hayas ido en busca de otro mentor. Su tono era sereno, pero firme. Sabes que ahora dirijo la tribu de los héroes. No puedo estar en todos lados, y la mayoría no quiere involucrarse en asuntos del mundo sobrenatural, a menos que sea como último recurso. Para ellos, los humanos siempre van primero. Hizo una breve pausa, contemplando cómo la corriente arrastraba las hojas flotantes. Además, añadió mientras acomodaba el cigarro entre los dedos, no muchos en la tribu podrían haber enfrentado a Cao Cao y su Sacred Gear. Por eso preferí enviar a un joven aprendiz de sabio, que sabía cómo pensar con el corazón y los puños para resolver el asunto. Azazel dejó escapar una risa baja y sarcástica. Ya ves, chico, no soy el único que mueve piezas desde las sombras. A veces, las cosas se acomodan sin que lo notes. Pero eso no significa que estemos todos desprevenidos. El hombre de cabello castaño miró de nuevo a Naruto con expresión calmada, pero con cierto respeto en la voz. Y sí, tenías algo de razón. No podía predecir todo lo que pasaría, pero me aseguré de que tu entrenamiento avanzara como debía, mientras hacías lo que mejor sabes hacer, ayudar. Si tú lo dices, Jin, murmuró el chico, dejando escapar un suspiro. Y eso me lleva al siguiente asunto, dudo mucho que me hayan hecho venir solo para pasar el rato pescando. Dijeron que era de suma importancia, ¿no? Tanto Jin como Azazel se miraron por un segundo antes de que ambos hicieran aparecer sobres mediante un círculo mágico. Azazel fue el primero en extender uno hacia Naruto, quien dejó su caña de pescar a un lado para tomarlo. Al abrirlo, encontró algunas fotografías. La primera mostraba a una hermosa chica, de más o menos su edad, con cabellos carmesí, ojos azul verdoso y una figura voluptuosa. Llevaba puesto un uniforme escolar. La segunda imagen mostraba a otra chica, también de su edad, con cabello negro corto, ojos violeta y gafas.
Era bonita, de expresión serena y usaba el mismo uniforme, aunque no destacaba físicamente tanto como la primera. ¿Y esto?, preguntó Naruto, alzando una ceja mientras miraba a Azazel. Ellas son Rias Gremory, heredera de la casa Gremory, explicó Azazel, señalando la primera foto. Y la otra es Sona Citri, heredera de la casa Citri. Como verás, ambas son hermanas menores de los actuales Mahou, Circex Lucifer y Seraph Leviathan. Y eso debería importarme ¿por qué?, replicó Naruto, lanzándole una mirada inquisitiva mientras levantaba una ceja con escepticismo. Azazel cruzó los brazos con tranquilidad. Dado que Cocabiel ha mostrado últimamente una actitud, digamos, desafiante. No puedo actuar contra él sin pruebas sólidas que respalden mis sospechas, pero me preocupa que en cualquier momento cometa una insensatez, como atacar a las hermanas menores de los Mahous con la intención de reavivar la gran guerra entre las tres facciones. Así que quiero que te encargues de protegerlas, en caso de que eso llegue a suceder, añadió con un tono más serio. Tu misión será infiltrarte en la Academia Kuo como estudiante, aprovechando que las clases están por comenzar. Ambas estudian allí. Tu trabajo es mantenerlas a salvo. Si Cocabiel actúa, quiero que lo detengas. Tienes la fuerza suficiente para neutralizarlo. Naruto frunció el ceño. Espera, ¿me estás tomando de niñera? ¿Por qué no se lo pides mejor a Bali? Azazel soltó una carcajada sarcástica. ¿En serio crees que Bali aceptaría algo así tan fácil? Lo consideraría demasiado aburrido. Naruto rodó los ojos. Y mira que yo me muero de ganas por perder mi tiempo en una institución llena de demonios, buzó. No es que los odie, pero son una de las razas sobrenaturales más difíciles de tratar. Jin, que había permanecido en silencio, exhaló una leve bocanada de humo antes de intervenir con voz firme. Vamos, Naruto. La paz entre las tres facciones está colgando de un hilo, y si se rompe, toda la humanidad estará en riesgo. No podemos darnos el lujo de fallar ahora. Naruto gruñó con fastidio, cruzando los brazos. Maldito ese pusilánime duende drogadicto alado, tenía que venir y joderme las cosas, y ni siquiera puedo matarlo, porque me ganaría la ira de Ede-chan por matar a su padre, y no quiero que me odie. Lo que podremos llegar a hacer los hombres por una mujer, comentó Azazel con una sonrisa burlona mientras le daba un codazo al rubio. No voy a negar que la considero linda, pero no te pases. Lo hago por consideración, ya que es una buena amiga, refutó Naruto, frunciendo el ceño al sentir que Azazel lo reducía todo a un simple capricho romántico. Ella fue una de las primeras amigas que hice cuando me llevaste a Grigori. No heredó nada de esa actitud belicista que tiene Cocabiel. Pero eso no significa que no se preocupe por su padre, a pesar de no compartir sus ideales bélicos y extremos. Oye, tranquilo, dijo Azazel divertido. Solo digo, la información que necesitas está en el resto de los sobres. Luego miró a Jin. Bien, supongo que es tu turno, comentó con un gesto de cabeza. Jin asintió con su habitual aire calmado, pasándole sus sobres a Naruto. El chico los tomó con curiosidad, guardando primero los documentos anteriores. Abrió el nuevo sobre y sacó el contenido. La primera mostraba a una joven de gran atractivo, difícil de ignorar. Su largo cabello rojo carmesí, atado en dos coletas con lazos negros, caía en mechones ondulados a ambos lados de su cuerpo, dándole un aire juvenil. Sus ojos, de un rojo intenso con un tinte rosado, brillaban con determinación, aunque en la imagen su expresión parecía distante, casi melancólica. Vestía un uniforme escolar. Blusa blanca de manga larga, cuello marinero negro con línea blanca, corbata amarilla con broche negro al centro y una falda plisada oscura que dejaba al descubierto unas piernas bien torneadas. La segunda imagen contrastaba fuertemente. Una joven de aspecto infantil, de unos 13 o 14 años, encantadora y vivaz. Su largo cabello blanco plateado caía en suaves ondas hasta la cintura, recogido en coletas adornadas con moños morados y esferas negras que semejaban orejas. Sus ojos violetas, grandes y brillantes, expresaban una travesura casi inocente. Vestía un elegante vestido negro y gris de estilo gótico lolita, con corset marrón, volantes blancos, medias negras y botas de tacón decoradas con corazones rosados. Naruto alzó una ceja, claramente intrigado. ¿Y estas quiénes son? La chica es Naruse Mio, y la más joven es Naruse María, su súcubo guardiana, explicó Jin con calma, sin apartar la vista del río. Según la información que conseguí, Mio es una descendiente directa del Mahou Lucifer original. Naruto alzó una ceja mientras examinaba las fotos una vez más. ¿Y qué hace una descendiente directa del Mahou Lucifer viviendo una vida escolar normal? ¿No se supone que debería estar escondida, o en guerra?
Jin negó con lentitud. Las cosas no son tan simples. Tras la caída del antiguo Lucifer, muchos de sus descendientes fueron eliminados durante la guerra civil demoníaca. Risevin es uno de los últimos que quedan, y su hijo es el padre de Bali, y también de Mio. Naruto lo miró como si acabara de escuchar una broma de mal gusto. ¿Estás diciendo que Mio es hermana de Bali? Media hermana, para ser precisos, aclaró Jin. Bali fue criado un tiempo por su madre, mientras que la madre de Mio hizo algo mucho más arriesgado. La ocultó con personas de confianza, alejándola del legado de su padre y de su abuelo. Ella era una maga, pero poco tiempo después, fue asesinada. Naruto frunció el ceño, su mirada volviéndose más seria. Desde hace 1 año y medio, Mio ha estado bajo vigilancia constante. Su linaje fue descubierto y hubo varios intentos de eliminarla, aunque fracasaron. Ella logró sobrevivir, pero quienes la protegían no tuvieron la misma suerte, continuó Jin, su tono endureciéndose con cada palabra. Ahora hay grupos que la ven como una pieza útil en el tablero, un estandarte para restaurar el viejo régimen, o un peón más en los juegos de poder que se avecinan. Naruto bajó la mirada, sosteniendo la foto de Mio con una mezcla de incomodidad y frustración. TSK, qué mundo de mierda, murmuró, frotándose la nuca como si intentara deshacerse de una pesadez invisible. Y déjame adivinar, ¿yo también tengo que protegerla? En efecto, confirmó Jin con su habitual serenidad, su mirada fija en el horizonte. Hace menos de 2 años, Mio Naruse vivía una vida normal y tranquila, hasta que su linaje la alcanzó y todo se fue al carajo. ¿No crees que es injusto que los inocentes tengan que cargar con los pecados de sus antepasados? Dijo Jin con tono calculado, sabiendo que sus palabras calarían hondo en la conciencia del chico. Naruto suspiró frustrado, mirando la foto de la chica como si ésta tuviera todas las respuestas que él no poseía. Y déjenme cuestionar algo más, ¿por qué Bali no se encarga de protegerla? Se supone que es su hermana, ¿no? No sería su responsabilidad. Asumo que le contaste que tiene una hermana, ¿verdad? ¿Qué excusa puso esta vez? El rubio se giró hacia Azazel, quien soltó un resoplido frustrado antes de contestar. Bali no quiere involucrarse, porque Mio es la actual Sekiryu-tei. Ya sabes, la portadora del Boosted Gear. Y como él es el portador del Divine Dividing, están destinados a pelear. Naruto lo miró como si acabara de decirle que el cielo era verde. Me estás jodiendo. Ya quisiera, chico, comentó Azazel con tono seco. La reclutaría para la tribu Erone si no fuera por su linaje demoníaco, añadió Jin, cruzando los brazos. Pero ser el líder no significa que pueda meter a quien se me antoje. Hay normas, y ojos vigilando. Pero bueno, confío en ti para protegerla, ya que su linaje la convierte en un blanco para muchas facciones extremistas del diablo. No solo eso, sino que hay una alta probabilidad de que sea la clave para desestabilizar, o reforzar, el equilibrio actual entre las razas demoníacas. No creo que te sea difícil ganarte su confianza. Ya sabes, haz lo que mejor sabes hacer. Métete bajo su piel, protégela, conviértete en su hermano mayor o conquístala, si es necesario. Naruto alzó una ceja. ¿Eso fue un consejo táctico o romántico? Jin solo sonrió, encogiéndose de hombros sin intención de aclararlo. Genial, murmuró Naruto, dejando caer las fotos sobre su regazo mientras se recostaba en la hierba, con los ojos fijos en el cielo. Primero 2 demonios nobles, ahora una heredera del mismísimo Lucifer con el Boosted Gear. ¿Qué sigue? ¿La hija perdida de Otis? Chasqueó la lengua. Entonces, tengo que proteger a 2 herederas demoníacas, mantener la paz entre las 3 facciones, evitar que Cocabiel haga explotar todo, y encima debo convencer a una chica que posiblemente tenga traumas por intentos de secuestro y asesinatos que confíe en mí, a su súcubo guardiana de paso, y mantener un perfil bajo. Exacto, dijeron Jin y Azazel al unísono. Naruto los miró de forma inexpresiva. Se aprovechan de mi nobleza, comentó con tono seco. Cerró los ojos un instante y respiró hondo. Sabía que no podía decir que no. Si esas chicas eran objetivos de enemigos tan peligrosos, no ayudarlas significaría dejarlas morir, y él no era ese tipo de persona. Bueno, no se puede hacer nada más, suspiró. Supongo que haré de niñera. Solo espero que esta vez no me metan en un lío aún mayor que el anterior. Jin observó a Naruto con una leve sonrisa, sin decir nada, como si entendiera la carga que el chico estaba aceptando. Azazel, por su parte, se estiró perezosamente. Por lo menos esta vez el trabajo viene con algo de diversión, comentó Azazel con su habitual tono burlón y pervertido.
Escuché que la Academia Kuo está llena de chicas lindas y voluptuosas, y eso sin contar a las herederas y sus séquitos. Si tienes suerte, acuéstate con un par, o con varias, para que la misión no sea tan aburrida como las últimas que te di. Sí, claro, todavía no olvido que, gracias a una de tus misiones, casi pierdo la cabeza porque una parca de Hades quería quedarse con mi alma, replicó Naruto con sarcasmo marcado. Espero que esta misión sea tan divertida como aquella. Oye. ¿Fuiste tú quien se involucró en ese embrollo?, replicó Azazel, encogiéndose de hombros con una sonrisa despreocupada, casi burlona. Solo te pedí que observaras los movimientos de Hades, que indagaras qué clase de maquinaciones estaban tramando y, en caso de que resultaran una amenaza, intervinieras de forma sutil para frustrar sus planes. No estás vinculado formalmente a Grigori, así que, si algo salía mal, la responsabilidad no recaería sobre nosotros. Pero tú, en tu infinita imprudencia, decidiste ir más allá. Cuando aquellas parcas te descubrieron, en lugar de retirarte discretamente, optaste por enfrentarlas de manera caótica. Les arrojaste pintura, usaste bombas fétidas y, para colmo, le hiciste un calzón chino a una de ellas. ¿Qué esperabas? ¿Que se pusieran a pintar un mural contigo? A veces me pregunto cómo logras salir con vida de situaciones así. Naruto soltó un bufido que mezclaba diversión y desafío, cruzó los brazos y una sonrisa ladeada se dibujó en su rostro al recordar aquella escena. Pero al menos no descubrieron quién soy, ¿eh? Azazel volvió a encogerse de hombros, sin mostrar la menor señal de preocupación. Sí, claro, aunque admito que tiendes a buscarte problemas por ese impulso tuyo. Aún así, saliste bien librado y no comprometiste a nadie. Eso, al menos, es un mérito. Jin tosió ligeramente, intentando llamar la atención una vez más. Te estaremos observando, chico, añadió con calma. No olvides que la paz entre las tres facciones está en juego. Lo sé, respondió Naruto, enderezándose y respirando hondo, como si se quitara el peso de una decisión ya tomada. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para evitar que el mundo se derrumbe. No importa lo que venga, me encargaré. Azazel le dio una palmada en el hombro, su gesto mezcla de aprobación y burla. Esa es la actitud. Ahora, que no te detenga nadie. Y por cierto, intervino Jin, con una ligera sonrisa dibujada en los labios, podrías llevarte una sorpresa cuando llegues a la Academia Kuo. Naruto entrecerró los ojos, desconfiado. ¿Qué tipo de sorpresa? Averígualo por ti mismo, respondió Jin, encendiendo otro cigarrillo antes de llevárselo a los labios, con esa mirada tranquila que lo hacía parecer siempre un paso adelante de todos. Un poco más tarde, Naruto ya se había marchado rumbo a su nueva misión, dejando solo a Jin y a Azazel junto al río. El silencio se instaló brevemente entre ambos, interrumpido solo por el suave murmullo del agua y el silbido del viento. ¿Cuánto tiempo crees que tardará el chico en causar un caos?, preguntó Azazel con su caña de pescar en mano, lanzando el anzuelo con una sonrisa ladeada. Jin dio una profunda calada a su cigarrillo, mantuvo el humo unos segundos y lo exhaló lentamente antes de responder. No lo sé, pero conociéndolo, diría que en un mes. 2, si tenemos suerte. Ambos sabían que no era el plan más ortodoxo, pero también estaban convencidos de que era la mejor apuesta. Naruto podía ser impulsivo, pero su instinto para proteger era inquebrantable. Azazel rió entre dientes al ver a Jin seguir fumando con aparente tranquilidad. Dime, ¿la sangre de dragón evita que te dé cáncer de pulmón?, preguntó el viejo ángel caído con tono socarrón. Jin soltó una leve carcajada, sin apartar la vista del agua. No lo sé, pero hasta ahora, no me ha dado ningún síntoma. Justo en ese momento, la caña de Azazel se tensó de golpe. ¡Oh, genial! Por fin picó una. Exclamó entusiasmado, enrollando el anzuelo con rapidez, solo para que su expresión se congelara al ver lo que sacó del agua. ¿Una rama?, murmuró, observando incrédulo la raíz retorcida que colgaba del anzuelo. Vaya mierda, ¿no?, soltó Jin antes de reírse sonoramente, sin ningún intento de contenerse. Cambia de escena. Una semana. Una jodida semana buscando a esa chica, Mio, y a su guardiana. Naruto estaba más que frustrado. Había seguido los datos que le dio Jin sobre el último paradero conocido de la pelirroja. Para su fortuna, no tuvo que viajar a otro país para rastrearlas, pero encontrarlas tampoco resultó fácil. Estaban ocultándose, y eso complicaba el rastreo incluso dentro de la ciudad donde fueron vistas por última vez. Usó su modo sabio para intentar localizarlas, pero sin conocer sus firmas de energía, lo único con lo que se había topado eran un par de demonios callejeros.
Solo podía esperar que aún estuvieran en Tokio, o que no las hubieran capturado. Era de noche. Bajo el cielo estrellado, Naruto se encontraba sentado en posición de loto sobre el borde de un edificio, con las pigmentaciones del modo sabio marcadas en su rostro. Su energía fluía en silencio mientras intentaba detectar cualquier perturbación mágica que pudiera guiarlo hacia su objetivo. ¿Cuánto más vas a tardar? Me estoy aburriendo de esperar algo de acción, comentó Gilgamesh, su alma flotando cerca con los brazos cruzados, claramente fastidiado. Naruto chasqueó la lengua. Ay, deja de fastidiar, abuelo. No puedo concentrarme correctamente con tu voz taladrándome la cabeza. Gilgamesh resopló. ¿Concentrarte? Por favor. He visto estatuas moverse más rápido que tú en esta búsqueda. Si fueras más lento, retrocederías en el tiempo. Francamente, empiezo a sentir que estoy perdiendo mi eternidad contigo. Naruto entrecerró los ojos, molesto. Al menos yo no ando flotando como un fantasma dorado con complejo de superioridad, dando discursos dramáticos cada 5 minutos. Complejo de superioridad. Gilgamesh se llevó una mano al pecho, indignado. Soy superior. No es complejo, es un hecho histórico. Pregunta en cualquier registro serio, oh, cierto, olvidé que tú aprendiste historia a base de gritos y golpes. ¿Y tú no te cansas de hablar de ti en tercera persona? Gruñó Naruto, incorporándose un poco. ¿Quién demonios se refiere a sí mismo como el gran rey de reyes cuando no hay nadie más alrededor que pueda verte? Es parte del estilo. No todo puede ser ramen y chaquetas naranjas. Un poco de elegancia no te haría daño. Naruto lo miró con cara de fastidio. Elegancia es no ir gritando por el mundo que tienes 1.000.000 de tesoros mágicos. Ay, miren, soy el gran rey. ¿A quién le importa? Ya estás muerto. Ay, no puedo creer que mi descendiente no pueda manejar más de 5 puertas. Tenía 10 años, maldita sea. Apenas estaba aprendiendo a usarlas. Ay, qué indigno que casi te volaras la cabeza con tus propias armas. Ay, qué indigno que no puedas darle a una pulga encima de un alfiler a más de 1 kilómetro. Yo lo hacía con los ojos cerrados. Jódete. Te he aguantado desde que tengo 10 años. Gilgamesh no se quedó atrás y sonrió con arrogancia. Y tú eres un niño que no sabe qué hacer con un cuchillo de 3 puntas oxidado. ¿Quieres ver qué hago con un cuchillo oxidado? Dijo Naruto, sacando uno y apuntándolo al aire. Spoiler. Termina en la frente de alguien brillante y dorado. Ah. Me gustaría verte intentarlo, mocoso insolente, flush. El kunai atravesó la imagen del espíritu y se perdió en la oscuridad de la noche. Ambos se quedaron mirándose un segundo, hasta que una ráfaga de viento les despeinó el cabello. Valió la pena intentarlo, murmuró Naruto, volviendo a sentarse con un suspiro. Sigo sin captar ninguna energía demoníaca potente. Tal vez se hayan movido. O tal vez estás sintonizando la frecuencia del fracaso. A este ritmo, encontraremos a la chica cuando ya se haya casado con un ángel, soltó Gilgamesh, cruzado de brazos. Y tú terminarás como decoración en una vitrina si no dejas de hablar, ¿eh? En ese momento, Naruto sintió una perturbación mágica al otro lado de la ciudad. Una batalla. Sin perder tiempo, invocó un aro dorado en el aire. Una distorsión que dio paso a uno de los tesoros de la puerta de Babilonia. Vimana, trono del rey que se eleva al cielo. Un arca dorada y esmeralda de origen babilónico, capaz de desafiar las leyes de la física y viajar a la velocidad del pensamiento. Con un salto ágil, el chico se subió al artefacto, mientras Gilgamesh flotaba cerca, siguiéndolo. Podría usar la habilidad que aprendí en Asgard para volar, comentó Naruto mientras se acomodaba. Pero esto es más rápido, y más cómodo. Aunque no tenga cinturón de seguridad, añadió con una sonrisa gradeada, claramente en tono de broma. Gilgamesh resopló con superioridad mientras flotaba a su lado. ¿Cinturón de seguridad? Por favor. Si caes, lo único que lamentaré será tener que ver tu vergonzosa caída desde las alturas de mi legado. Naruto resopló frustrado, rodando los ojos ante la respuesta de su ancestro. Luego puso en marcha el artefacto, y la vimana despegó con un zumbido grave, elevándose como una flecha dorada a través del cielo nocturno en dirección al foco de energía demoníaca. Mientras tanto, en el extremo opuesto de la ciudad, varios círculos mágicos comenzaron a materializarse en el aire, elevándose lentamente sobre las copas de los árboles como símbolos arcanos convocados por una voluntad desconocida. Un resplandor intenso los envolvió, y acto seguido, descargaron una violenta ráfaga de fuego y relámpagos que se precipitó contra la tierra.
El impacto lanzó escombros en todas direcciones, levantando una densa nube de polvo y sacudiendo el suelo con la fuerza de un pequeño terremoto. Mio jadeaba con dificultad, de rodillas sobre el suelo resquebrajado, como si la tierra misma estuviera cediendo bajo su peso. Su último ataque había sido devastador. Una explosión de magia demoníaca tan poderosa como necesaria, pero también tan agotadora. Todo su poder se había desbordado en ese instante, como un vaso que ya no podía contener más, y ahora, solo quedaba el vacío que dejaba la ausencia de su fuerza. Solo podía esperar que, al menos, su ataque hubiera sido suficiente para eliminar a una buena cantidad de demonios y darle la oportunidad de escapar. El silencio que siguió al estallido era absoluto, como si todo se hubiera detenido en el tiempo. El aire, aún denso de energía mágica, llenaba los pulmones con una sensación áspera, mientras el humo se alzaba pesadamente. Poco a poco, el polvo comenzó a asentarse, revelando la escena. Y entonces, entre las nubes grises que se disipaban lentamente, comenzaron a aparecer figuras. Oscuras, altas, inquebrantables. Mio apretó los dientes con impotencia, el horror invadiéndola al darse cuenta de que esos demonios eran mucho más poderosos que los anteriores. Ni siquiera había logrado hacerlos retroceder, mucho menos eliminar a uno por accidente. Las figuras avanzaban implacables hacia ella, sus pasos pesados resonando en el aire cargado. Draiga, por favor, dime que aún hay algo que podamos hacer, rogó la chica en su subconsciente, con la desesperación filtrándose en su voz. Lo lamento, Mio, pero estás al límite. Exhausta, al punto de que ni siquiera puedes aumentar tu poder una vez más. Es un milagro que no te hayas desmayado tras ese último ataque, respondió una voz fuerte en su mente. Era Draiga, el dragón galés de la dominación, sellado en su Sacred Gear, cuya presencia resonaba en su mente como un eco inquebrantable. María se adelantó, colocándose firmemente entre Mio y los enemigos. Llevaba su atuendo de combate, un conjunto negro y revelador de estilo cruzado, adornado con detalles en forma de cruz sobre el pecho, mientras que sus medias a rayas rosas y blancas contrastaban con su figura menuda. De su espalda, se desplegaban un par de alas demoníacas negras, que batían con fuerza contenida, y su cola delgada, terminada en punta, se movía con tensión. Sus ojos violetas, brillando con una mezcla de determinación y rabia, reflejaban un espíritu inquebrantable. Aunque también estaba herida y exhausta, no pensaba dar ni un paso atrás. Ríndanse y vengan pacíficamente con nosotros. Ordenó el que parecía ser el líder, deteniéndose al frente de su grupo, a escasos metros de distancia. Blandía una alabarda de aspecto letal, cuya hoja curvada parecía capaz de partir una roca del tamaño de una casa con un solo golpe. Su imponente figura, fácilmente alcanzaba los 2 metros de altura, estaba cubierta por una armadura negra de batalla que absorbía la luz a su alrededor, y una oscura aura lo envolvía como un manto ominoso, provocando un escalofrío tanto en Mio como en María. María dirigió una mirada rápida a Mio, y el miedo se reflejaba claramente en sus ojos. «Huya, Mio-sama», susurró con voz baja, resignada. «Haré lo que pueda para darle algo de tiempo». Mio abrió los ojos, sorprendida por sus palabras, y sin dudar siquiera un segundo, negó con firmeza. «No lo haré. No te dejaré sola. Además, en mi estado, no llegaría muy lejos». Luego apartó la mirada de su guardiana y, con voz firme, dijo en voz alta. «Iré con ustedes, si dejan ir a María». María la miró, los ojos abiertos de par en par, completamente sorprendida. Su voz tembló al pronunciar su nombre. Mio-sama, una oleada de emociones la envolvió, nublando su vista y haciendo que sus ojos ardieran. A pesar del miedo que la atenazaba, sintió como su corazón se estremecía, invadido por una mezcla de gratitud y afecto que la llenaba por completo. «Eso no está a discusión», dijo el demonio con voz cruel. «De todas formas, nos ordenaron llevarnos con vida solo a la descendiente de Lucifer». María apretó los dientes al oírlo, mientras Mio bajaba la mirada, sintiendo como la desesperanza las envolvía, cerrándose sobre ellas como una prisión impenetrable. El demonio dio un paso al frente, alzando su alabarda con la intención de capturarlas. Pero antes de que pudiera avanzar más, un haz de luz cortó el aire y se clavó con fuerza en el suelo, justo entre él y las chicas. La tierra se levantó en una nube de polvo, forzándolo a detenerse. Era una espada de diseño europeo, su hoja dorada brillando intensamente, como un faro desafiante en la penumbra, como si desafiara la oscuridad misma solo con su presencia.
En ese instante, un destello amarillo iluminó el lugar, y de él emergió un joven de unos 17 años, con una cabellera dorada que parecía haber sido bañada en oro y unos penetrantes ojos azules que resplandecían con intensidad. Llevaba una chaqueta naranja con rayas negras en los brazos, un pantalón negro ceñido que resaltaba su figura atlética, y unos tenis deportivos de diseño moderno, de un blanco inmaculado con detalles en negro que añadían un toque de dinamismo a su apariencia. Su mano descansaba con naturalidad sobre la empuñadura de la espada clavada en el suelo, como si fuera una extensión natural de su ser. El chico sonrió, una sonrisa tan arrogante que habría hecho sentir orgulloso a su ilustre antepasado. Al liberar su aura, un resplandor dorado emergió de su cuerpo, tan imponente que la presión oscura del demonio se vio momentáneamente aplastada, obligándolo a retroceder un paso. Naruto observó al grupo de demonios sin inmutarse, su mirada fija y tranquila. 1, 2, 3, 4, 5, 20, contó con calma, como si los números no representaran ninguna amenaza. Les daré una oportunidad de retirarse y dejar en paz a estas chicas, dijo con una voz calmada y desafiante, como quien no habla desde la duda, sino desde la certeza absoluta. Si desean vivir, mátenlo. Rugió el líder demonio, apuntando su alabarda hacia Naruto con furia. El grupo de demonios detrás del líder no dudó. Con gritos de guerra, se lanzaron hacia el rubio. Pero Naruto simplemente suspiró, extrajo la espada del suelo con una fluidez que parecía casi casual, y desapareció en un destello amarillo. Apareció detrás de dos demonios. Antes de que pudieran siquiera girarse, sus cabezas rodaron por el suelo tras un único corte limpio. Los cuerpos se desplomaron con un golpe sordo, sin tiempo para comprender lo que había ocurrido. Van 2, quedan 18, pensó el chico, con una sonrisa tranquila en los labios. Levantó la espada con una sola mano y, sin esfuerzo, detuvo un ataque frontal. El demonio que lo había embestido gruñó con frustración al ver cómo Naruto lo contenía sin siquiera tensar el brazo, como si su fuerza fuera simplemente inconmensurable. Mientras tanto, 3 más se abalanzaron desde atrás, levantando sus armas al unísono, buscando una apertura. Naruto no se volvió. No lo necesitaba. Desde lo alto, 3 portales dorados se materializaron sobre los demonios. En un parpadeo, una lluvia de armas descendió como relámpagos, atravesándolos sin piedad. No hubo tiempo para gritar. Solo un instante, y luego silencio. Las armas desaparecieron en una neblina dorada tan pronto como cumplieron su propósito, desvaneciéndose en el aire como si nunca hubieran estado allí. La espada en manos de Naruto brilló con un fulgor dorado antes de trazar un arco perfecto. El arma del demonio se partió en 2, y en el mismo movimiento, el corte atravesó su cuerpo desde el hombro hasta la cintura. Cayó en silencio, sin siquiera entender cómo había perdido. Van 6 y quedan 14, murmuró Naruto, sin una sola nota de tensión en la voz, como si la batalla fuera poco más que un ejercicio de rutina. Entonces alzó la mano en dirección a los 6 demonios que se acercaban a Mio y María. En un instante, varios aros dorados se abrieron frente a las chicas, alineándose como escudos celestiales. De su interior asomaron báculos y varas resplandecientes, cargados de poder. En un parpadeo, desataron una tormenta de energía sagrada que arrasó a los demonios, reduciéndolos a polvo sin darles la menor oportunidad de alzar un grito. Mio y María casi se desmayaron al ser alcanzadas por la onda expansiva de la energía sagrada, que se liberó con fuerza en el área, sacudiéndolas con la intensidad de un rayo. Ups, pensó el chico, dándose cuenta demasiado tarde de que su ataque también había afectado a las chicas que debía proteger. Aunque no fue grave, el efecto las dejó tambaleando. Por un instante, olvidó que ellas también eran demonios, así que debía tener más cuidado y limitar el uso de armas que lanzaban energía sagrada. No podía permitirse volver a ponerlas en peligro por un descuido. Oh, mierda, estamos jodidos si ese chico va tras tu cabeza, comentó Drake con una mezcla de asombro y preocupación al observar las habilidades del chico. Murmuró Mio, incorporándose con dificultad. ¿A qué te refieres? Digamos que esa habilidad que está usando contiene algunas armas que podrían literalmente borrarnos de la existencia si decide usarlas contra nosotros, explicó el dragón con tono grave. Te recomendaría que corrieras, pero los demonios ya habían formado una barrera para impedir cualquier escape, y por si fuera poco, parece que hay otra encima, una barrera doble. Borrarnos. Repitió Mio, perpleja. Pero si yo muero, tú solo deberías conseguir otro portador, ¿no? Drake resopló. No es tan simple, dijo con gravedad. Esa habilidad que usa el chico se llama Gate of Babylon. No es solo un arsenal de armas.
Contiene reliquias y tesoros de eras olvidadas. Entre ellos está Ea, la espada que retuerce y deshace la realidad misma. Si ese chico decide usarla, ni tú ni yo sobreviviríamos a su activación. Dejaríamos de existir en cualquier plano, no quedaría nada. Mio tragó saliva al comprender la magnitud de lo que acababa de oír. Un escalofrío le recorrió la espalda, como si la sombra de esa espada ya se hubiese posado sobre ella. Pero no nos apresuremos, señaló Drake con voz más calmada. Parece que no somos el objetivo. Aún no ha mostrado intención de atacarte. Está centrado en esos demonios, y por lo visto, no los está dejando respirar. Mio asintió lentamente, con la vista fija en el joven de cabellera dorada que barría el campo de batalla como una tormenta dorada imparable. A pesar de estar temblorosa, no pudo evitar pensar que ese chico no era alguien ordinario. Su presencia desbordaba poder, y no era solo su habilidad lo que la impresionaba. Era la forma en que parecía moverse, como si todo en el campo de batalla estuviera bajo su control. 14 menos otros 6, quedarían 8, murmuró el chico, alzando la mano justo cuando 3 de los demonios restantes le lanzaron bolas de fuego. El espacio frente a él se distorsionó y se dobló al ser golpeado por las esferas ígneas. A diferencia de las veces anteriores, la distorsión se asemejaba más a la superficie del agua alterada por una piedra, antes de que las bolas de fuego se desvanecieran en el aire como si nunca hubieran existido. ¡Bom! Las bolas de fuego explotaron repentinamente, reapareciendo justo frente a los demonios que las habían lanzado, incinerándolos al instante. Para asegurarse de que estaban completamente muertos, el chico dejó caer varias armas desde sus portales dorados suspendidos en el aire, atravesándolos con precisión letal. Barrera del Iraisin, murmuró el chico, refiriéndose a la mejora de su técnica de teletransportación. Esta versión avanzada creaba un campo de distorsión espacio-temporal que absorbía ataques mágicos y los devolvía a sus emisores. Al cubrir toda la zona de combate, le permitía moverse libremente, sin necesidad de marcar a sus oponentes con el sello del Iraisin. Aunque no era necesario. También podía marcar las armas que lanzaba desde el Gate of Babylon, dándole un control absoluto sobre el terreno. Menos otros 3, quedan 5, continuó, sus ojos fijos en los demonios restantes, quienes retrocedieron con miedo, claramente conscientes de la diferencia de poder. ¿Qué hacen parados sin hacer nada? Acaben con él. Ordenó el líder demonio, su voz llena de ira, las manos temblando de furia. Sus subordinados dudaron, titubeando ante la amenaza que enfrentaban, y en un arranque de furia, el líder cortó de un solo golpe al demonio más cercano con su alabarda. La sangre salpicó, y el cuerpo se desplomó al instante. No acepto cobardes en mi escuadrón. Sepan que yo mismo los mataré si no están dispuestos a pelear, ¿entendieron? Rugió, su voz retumbando con cada palabra, su furia intensificándose a medida que la situación se le escapaba de las manos. Hasta ese momento, se había mantenido al margen, observando en silencio los movimientos y ataques de su oponente, buscando una fisura, un punto débil que pudiera aprovechar, pero no encontró nada. La habilidad que usaba su oponente para invocar esas armas parecía tan flexible como letal, y para colmo, podía devolver los ataques mágicos con una facilidad que desbordaba cualquier expectativa. Estaban contra la espada y la pared. Oh, gracias. Ahora solo me quedan 4. Me estás ahorrando el trabajo. Comentó Naruto con un tono sarcástico, mirando al desafortunado demonio que acababa de morir a manos de su propio líder. Los demonios, sin contar al líder, tragaron saliva, sintiendo el peso de la situación. Sin más opciones, cargaron hacia su oponente, una última tentativa por salvar sus vidas. Naruto, con total calma, levantó su espada a la altura de su pecho. Sopló ligeramente, y un aura transparente comenzó a envolver la hoja del arma. Con un simple movimiento de su espada, creó un ventanal de cortes que se extendió como una ráfaga, destrozando a los demonios en su trayectoria y arrasando una porción considerable del bosque en el proceso. El eco de los cortes resonó en el aire, mientras el espacio alrededor de Naruto temblaba con la fuerza de su ataque. Bueno, parece que solo queda uno, murmuró Naruto, alzando la vista hacia el cielo nocturno, donde flotaba el líder demonio. Aquel había sido lo bastante ágil como para esquivar el ataque que aniquiló a sus subordinados. Sus miradas se cruzaron por un instante. Una, cargada de diversión despreocupada. La otra, al borde de estallar en furia. Oye, si de verdad quieres ganarme, baja, sugirió Naruto, señalándolo con un gesto relajado. Eso quisieras. Dudo mucho que poseas siquiera la capacidad de volar, replicó el demonio con desdén, convencido de que, desde la altura, tendría la ventaja.
Estaba seguro de que las armas del chico tendrían más dificultad para alcanzarlo mientras él se desplazara libremente por los cielos. Bueno, es tu perdición, murmuró Naruto con una sonrisa tranquila. En su mano libre comenzó a formarse una esfera dorada en espiral, del tamaño de un balón, girando con una intensidad creciente. En un parpadeo, desapareció en un destello amarillo y apareció en el aire, justo frente al demonio. Este intentó alzar su alabarda para defenderse, pero fue demasiado lento. Naruto estrelló la esfera contra su plexo solar con una fuerza devastadora, lanzándolo como un proyectil hacia el suelo. El impacto fue tan violento que generó una ráfaga de aire explosiva, obligando a Mio y María a abrazarse instintivamente para protegerse de la onda expansiva. Cuando el polvo se disipó, lo que quedó a la vista fue un enorme cráter. En su centro, yacía el demonio con los ojos en blanco, la armadura destrozada y el cuerpo cubierto de sangre. Rasengan, susurró Naruto al aparecer sobre tierra firme, a pocos metros del cráter, envuelto en un nuevo destello dorado. Su espada se desvaneció en partículas brillantes, como si nunca hubiera estado allí. Apenas había comenzado a girarse cuando un gruñido áspero rompió el silencio. Desde las profundidades del cráter, el demonio emergió tambaleante, cubierto de sangre. Con la boca entreabierta y los ojos inyectados en ira, escupió una bocanada rojiza a sus pies. La sangre brotaba con cada respiración, salpicando el aire como si la vida misma se le escapara. Aún así, se aferraba con obstinación a su alabarda, como si aquel pedazo de metal fuera lo único que lo mantenía atado al mundo. Vaya, eres más resistente de lo que pensé, murmuró Naruto, con un atisbo de indiferente admiración en la voz. Alzó una mano, y a su lado se abrió otro portal dorado. De su interior emergió un hacha imponente, de filo resplandeciente como si el sol se hubiera fundido en su hoja. Te mataré. Lo juro por mi sangre. Rugió el demonio, cegado por la furia, cargando hacia él con pasos pesados que hacían temblar la tierra. En un instante suspendido en el tiempo, ambos guerreros alzaron sus armas. El estrépito del acero al encontrarse rompió la noche con una lluvia de chispas, como si los cielos hubieran rugido con ellos. Pero la alabarda no resistió. El hacha de Naruto la partió como si fuera una rama seca y siguió su curso sin detenerse, trazando un arco perfecto y letal a través del cuerpo del demonio. El mundo pareció detenerse. Por un segundo, reinó el silencio absoluto. Luego, el cuerpo del demonio se dividió en dos, y ambas mitades cayeron con un sonido hueco, manchando de sangre la tierra bajo sus pies. El corte no solo lo había partido a él. Se extendía metros más allá, como una cicatriz abierta en el suelo, tallada por el juicio del acero dorado. TCH, cayó como una simple mosca más, dijo el fantasma de Gilgamesh con aburrimiento, haciendo que su descendiente rodara los ojos antes de darse la vuelta y caminar hacia Mio y María. El cuerpo de María se tensó al instante, colocándose frente a Mio para protegerla. Sabía que si ese chico decidía acabar con ellas, no habría forma de evitarlo. Tragó saliva, preparándose para lo peor. Mio y María Naruse, dijo el chico, mirándolas directamente con sus penetrantes ojos azules. Mio dudó por un segundo, luego respondió con un simple sí. El chico extendió la mano hacia ellas, mostrando una sonrisa amable. Su aura dorada e imponente se suavizó, volviéndose cálida y reconfortante. Vengan conmigo si quieren vivir. Fin de capítulo. Espera que lo hayan disfrutado, adiós.